Siéndola. En nombre de Dios de la Patria, damos inicio a la reunión extraordinaria del día de hoy, cuando son las 9:02. Vale. ¿Quién es Samia? ¿Quién es Samia? Samia de Francisco. Del mercado. Acuerdo del Consejo Departamento de Secretaría Municipal. Aprueba conforme al reglamento interno del Honorable Consejo Municipal. Acta de sesión extraordinaria número 17 de fecha 30 de diciembre del 2015. Concejal González. Apruebo. Concejal Pérez. Apruebo. Concejal Berrueta. Apruebo. Concejal Cofré. Apruebo. Concejal Berríos. Apruebo. Siguiente punto de la Cámara. Acuerdo del Consejo Departamento de Secretaría Municipal. Aprueba conforme al reglamento interno del Honorable Consejo Municipal. Acta de sesión autoconvocada extraordinaria número 18 de fecha 30 de diciembre del 2015. Concejal González. Apruebo. Concejal Pérez. Apruebo. Concejal Berrueta. Apruebo. Concejal Cofré. Apruebo. Concejal Berríos. Apruebo. Siguiente punto de la tabla. Acuerdo del Consejo Departamento de Finanzas. Aprueba propuesta de modificación a las políticas generales sobre recursos humanos de la Ilustre Municipalidad de Quisco. Solicitud requerida para el director de Administración y Finanzas mediante términos de antecedentes del oficio ordinario número 17 de fecha 15 de enero de 2016. Señores concejales, se realizó la comisión para realizar estas modificaciones. Esta comisión se realizó con los funcionarios, digamos la directiva de los funcionarios municipales, los cuales ellos propusieron estas modificaciones, así que estamos en condiciones de poder votar. Concejal Cofré. Sí, gracias. Yo lo único que quiero decir que dentro de la comisión, creo que fue grata poder hacerlo con los funcionarios y desde la sinceridad para tratar este tema que no es menor, las políticas de recursos humanos. Y dentro de eso, señor presidente, que no se olvide que se quedó de hacer por lo menos unas 3 comisiones en el año, que sean trimestral, para ir tratando y trabajando la modificación que se tenga que hacer dentro de lo que son estas políticas de recursos humanos. Ese fue el acuerdo que llegamos dentro de la comisión. Yo creo que sería bueno dejarlo planteado, señor presidente. Gracias, concejal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Concejal González. Apruebo. Concejal Pérez. Apruebo. Concejal Berrueta. Apruebo. Concejal Cofré. Apruebo. Concejal Berríos. Apruebo. Siguiente punto de la tabla. Acuerdo de Consejo. Departamento de Finanzas. Aprueba propuesta para solicitud de subvención municipal directa presentada por la Fundación Eladio Sobrino por un monto total de 1.150.000 pesos, con la finalidad de solventar gastos por servicio de guardaparques durante el verano y fin de semana largos en el sector Quebrada de Córdoba, Isla Negra, durante el año 2016. Solicitud requerida por el director de Administración y Finanzas mediante términos y antecedentes de oficio ordinario número 19 de fecha 19 de enero del 2016. Señor presidente. Concejal Ismael y concejal Cofré. Señor presidente, aquí viene un balance general y no sale nada. Por lo tanto, diría si esto se puede llevar a comisión, señor presidente, porque quiero saber cuáles son las áreas que realmente le pertenecen a esta quebrada, hasta qué lugar, si hasta los pozos de arriba, y eso me gustaría saber de un mapa de cuáles son los lugares que ellos están viendo. Eso, señor presidente. Gracias, concejal. Concejal Cofré. Sí, entiendo a concejal Berrueta, señor presidente, pero esta comisión ya la realizamos el año pasado, terminamos en un acuerdo todo el consejo, y en el acuerdo que teníamos nosotros, si no se acuerda el concejal Berrueta, se le puede hacer llegar al original para que lo vea, que ese es un documento solamente. Lo importante de esto era la finalidad de qué es lo que se iba a hacer. Incluso es más, quedamos en el acuerdo dentro de la comisión de que se le iba a preguntar a los guías de turismo que hay, que ellos ocupan a un guía esta fundación, y que si es que se le podía dar la subvención directo a los guías y no que pasara por la subvención, por la fundación. Y el acuerdo que tomaron la asociación de guías turísticos dijeron que no, que ellos prefieren seguir estando bajo el alero de la fundación Eladio Sobrino. ¿Por qué? Porque ellos sí se han preocupado del trabajo de hacerlo en conjunto, y para ellos era mucho mejor que siguiera esa misma modalidad. Lo dije en la última comisión que tuvimos después, posterior a eso, y también lo dije en un consejo acá, cuando ya tocamos una vez cuando iba a venir la Fundación Eladio Sobrino con respuesta a la solicitud que iban a hacer este año. Y lo único que nosotros le solicitábamos era que nos entregaran todos los documentos para poder verlo. Ante lo cual yo encuentro
disculpen, válida la moción del concejal Berrueta, pero creo que llamar a una comisión nuevamente, a algo que nosotros ya lo habíamos trabajado, a la cual a mí me toca presidir, tuvimos los antecedentes sobre la mesa. Yo creo que lo único que podríamos hacerle llegar al concejal Berrueta, que es importante para él, hacerle llegar esto, que quede en buena hoja el balance, pero no así atrasarnos con respecto a la modalidad. Esto viene porque se tocó cuando pasó el incendio de arriba sobre la quebrada. Antes había un guardaparque y cuando están los guardaparques ellos se han dedicado a cuidar. Nunca había habido un incendio. Esto pasó por el vertedero. Desde que ellos están con esta modalidad, nunca más hubiera un problema en esa quebrada. Y eso para nosotros es un plus si queremos ver el tema turístico dentro de la comuna del Quisco. Así que yo le pediría la voluntad a los señores concejales, dado lo que nosotros trabajamos anteriormente, de poder aprobar esta subvención y yo personalmente hacerle llegar a cada uno los documentos que no son legibles, porque creo que es necesario, pero sí tengo que decirle, concejal, que se trabajó en comisión y se trabajó bastante. Pero, Eso sería, señor presidente. Concejal, ¿la comisión cuándo se hizo, señor concejal Correa? ¿O señor presidente? no, Se yo hizo no. el año pasado. Sí, pero está para enero, señor concejal. Pero aquí, por favor, señor presidente, aquí no está el balance, nada. Yo le pido, por favor, como concejal, que se llegue a una comisión y quiero ver cuáles son los lugares donde ellos hacen este paseo, o lo que sea, o aseo, limpieza, y que me muestren un mapa, por favor, porque yo he recorrido ese lugar, esa quebrada, y no lo veo en buenas condiciones en todo caso. Por eso que estoy pidiendo una comisión, señor presidente. Gracias, concejal. Concejal Cofré. Señor presidente, planteé sobre la mesa a los demás colegas, yo le estoy pidiendo la voluntad, es una subvención menor con respecto a los grandes alcances que hace. Creo que yo lo primero que hice las consultas, quién eran los que dirigían esta fundación, y aquí nos mandaron nosotros toda la documentación. Yo tuve muchas observaciones, la hicieron ver acá, nos hicieron llegar los antecedentes, lo hablamos con Control se dedicó a verlo. Puedo entender lo que dice el concejal Garota y yo en eso no estoy de acuerdo, que hay un lugar no legible, pero no a que nosotros nos atrasemos con respecto a esto. Eso es la única voluntad que yo he pedido, señor presidente, que se pueda votar hoy día y que quede la voluntad de los concejales. Concejal González. Gracias, presidente. Hacerle la consulta al presidente de la comisión, presidente, en ese momento de usted, y que es usted, la comisión que dice usted y que alude usted sobre la subvención que venía para ahora, o la comisión que se hizo el año pasado era para la subvención que se le entregó el verano anterior. Señor presidente, Concejal. nosotros terminamos el año en una comisión de esta tratando el tema, y si no me acuerdo personalmente fue en noviembre debe ser, especialmente para esto, porque era por los alcances, porque nosotros necesitamos que ellos nos entregaran a nosotros cuánto necesitaban de la subvención y que nos demostraran. Y si ustedes miran en esto, ellos tienen un gasto de 7.220.000 y nosotros le vamos a dar una subvención de 1.150.000 pesos. Esa es la alianza público-privada. Eso era, y eso fue en esa fecha. Sí, bueno, sí, el concejal está siendo bastante claro. Si bien yo no tuve la oportunidad de participar en la comisión, pero se hizo pensando en la subvención que se va a entregar ahora en esta época. Así que, por lo tanto, estoy en condiciones de aprobar, señor presidente. Concejal Pérez, ¿tiene alguna votación frente? No estoy esperando para votar. Lo lleva a votación. No, ¿verdad? ¿No? Concejal, yo le solicitaría al concejal Cofré para que podamos tener una comisión posterior, Sí. para poder dejarle las cosas en claras al concejal. Eso fue lo que dije, ningún Perfecto. problema, con gusto. Sí, concejal Mar. Maruta. Ya, ¿Comisión o antecedente? No, ¿La comisión por antecedentes? Sí, después cito un turismo y No cito está el claro. turismo, el tema del aerosorio. Perfecto. Tomamos de acuerdo. Concejal González. Apruebo. Concejal Pérez. Apruebo. Concejal Berrueta. Bueno, si se va a hacer la comisión, realmente voy a aprobar, señor presidente. Apruebo. Concejal Cofré. Apruebo. Concejal Ríos. Apruebo. Siguiente punto de la tabla, acuerdo de Consejo Departamento de Informática. Aprueba proyecto enlace FO Redcar 6 equipos activos de teléfonos IP Ilustre Municipalidad de Quisco, con la finalidad de adquirir una infraestructura tecnológica que permitirá unir el edificio consistorial con las unidades de la OPD, Oficina de Protección de Derechos, PROCIER, Oficina de Protección Civil y Emergencia y Departamento Social por un periodo de 36 meses y que excede el periodo de permiso actual.
Solicitud requerida por el encargado de la unidad informática mediante términos y antecedentes del memorando número 22 de fecha 26 de enero de 2016. Sí. Concejales, ¿tienen alguna consulta? Acá está el encargado de informática. ¿O lo llevamos a votación inmediata? Es lo que tocaron. Eso lo tengo para aconsejar. Estamos en 800 minutos. Es una posterior, en una comisión. Señores concejales, ¿entonces lo llevamos a votación? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Concejal González. Apruebo. Concejal Pérez. Apruebo. Concejal Barrera. Apruebo. Concejal Cofre. Apruebo. Concejal Rodríguez. Apruebo. Siguiente punto de la tabla. Acuerdo de Consejo Departamento de Rentas. Aprueba nómina con renovación de patentes comerciales de alcohol a los contribuyentes de la Comuna del Pisco que cumplieron con los requerimientos de antecedentes para su respectiva renovación, correspondiente al primer semestre año 2016. Solicitud requerida por la jefa del Departamento de Rentas Municipal mediante términos y antecedentes del memorando número 84 de fecha 26 de enero del 2016. Presidente, Concejal de Rueda. no tengo la lista para aprobar las patentes. Por ¿Tiene el teléfono? Se la paso, Manuel, Ahí viene. para que lo lleve. Son 5. Ah, mejor ahí. Déjela aquí por esto. Bueno, Sí, bueno, para que se la pase. Es que yo no tengo problema en la evaluación. que las nombres, que las nombres. No se complique, son pocas, así que las nombres. Son 5 nomás. Por eso que las nombres me pongo 300. Sí, que las nombres. Son tan pocos. Bustamante City, Mercedes del Carmen, eso es Itanera. Después don Vidal Diego, este es el Churrascón. Don Sociedad Agroturística del Totoral, arriba donde están los artesanos del Totoral. Ah, ya. Samia Limitada, que abajo al lado del Chico. Morales Muñoz Lorena, esto es Quisco Norte, Isidro Dornay 830. Ya, estas son todas las paredes. Señores concejales, ¿para qué se lleva a votación? Sí, antes, presidente, me gustaría hacer una consulta, ¿no? Sí. Sí. Entiendo que hay más patentes pendientes que ingresaron muy tarde, ¿cierto? Y por eso no vienen hoy día en la lista. Entonces me gustaría, presidente, que a ver si nosotros mismos nos podemos convocar a un consejo extraordinario para poder darle solución lo más pronto posible a esto. Sí, concejal, puede tener que llamar a don Alfonso Geles, que va a estar mañana, Pero en un consejo extraordinario no es necesario estar al consejero. pero va a convocarse. No. Sí, Hoy llaman al Porque consejo tiene que estar extraordinario. todo. tiene que estar los ¿Un seis. consejo extraordinario? ¿No? Un consejo extraordinario. Por eso le digo. distinto. Sí, lo podemos poner a... ¿No podemos poner de acuerdo después que termine la sesión? Sí. Perfecto. Llámale. ¿Vamos de acuerdo entonces? Sí. Sí. Concejal González. Sí, Aprueba todo. me voy a habilitar el punto número 2 en el 40-102 por amistad manifiesta y parentesco Segundo grado. segundo grado. Lo demás las apruebo todas. Concejal Pérez. Apruebo. Concejal Barrera. Apruebo todo. Concejal Cofre. Apruebo. Concejal Rodríguez. Apruebo. Una inhabilitación. Por favor. Siendo las 9:25 minutos, damos término a la reunión extraordinaria del día de hoy. Muchas gracias. Puerto Montt.